Bueno, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy, este miércoles, en el webinar que tenemos programado Pureza y heridas de la sexualidad a cargo del psicólogo Juan Antonio Melo México, de México. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero siempre tratamos, como hemos comentado, hacerlo todos los miércoles a las 7 de la noche. A veces hay pequeños cambios de horario, pues como ustedes comprenderán, tenemos una serie de webinars de aquí hasta diciembre a cargo de psicólogos de varias partes de Latinoamérica. Inclusive estamos también ya haciendo algunas grabaciones de algunos psicólogos que están en España e Italia y que posiblemente sean pregrabados. Entonces en algún momento les avisaremos. Pero normalmente tratamos de tener estandarizado pues el día y la hora. Pero bueno, estamos cumpliendo el día de hoy. Recordarles que gracias al proyecto Ánima, la red de psicólogos católicos, a las cuales agradecemos, el psicólogo Antonio pues también pertenece a esta red, y a la empresa Che Solutions que hace posible la realización de este webinar. Aquí tienen, como les mostramos todos los miércoles, la serie de programas que están cubiertos hasta el mes de diciembre. Los pueden ver también en el formulario de inscripción que están en Google Drive. Ahí está el código QR, pero también en nuestras redes sociales y en los correos que les ha estado llegando, ahí están los links para que se puedan inscribir o invitar amistades, familiares, hijos, hijas, etcétera. A estos webinars pues asisten muchas personas de diferente índole, y entonces están pensados pues para tener un abordaje muy amplio en diferentes temáticas. Así que desde ya los invitamos cordialmente. La próxima semana tendremos el webinar Sanar en Familia, Vínculos y Heridas y Perdón, a cargo de la psicóloga Alice Ramírez de Costa Rica. Esto es para darles una pequeña adelanto de lo que tendremos la próxima semana. Y aquí, bueno, pueden tomar una foto para que tengan los dos códigos QR, tanto de la red de psicólogos católicos, para aquellos que anden tal vez buscando algún acompañamiento o algún tipo de apoyo desde esa naturaleza. Ahí están pues, los psicólogos para poder atenderlos. Y el formulario de inscripción para los webinars que estamos teniendo todos los miércoles. Entonces ahí le pueden sacar una foto y ya con eso pueden accesar a las diferentes tanto a la página web como al formulario. Bueno, el día de hoy, como decía al inicio, tenemos el agrado y agradecemos ampliamente a Juan Antonio Melo de México. Él es psicólogo con el tema pureza y heridas de la sexualidad. Juan Antonio cuenta con la licenciatura en psicología por la Universidad Americana del Noroeste y la maestría en educación por la Universidad del Noreste de México. Es diplomado en tanatología por la Asociación Mexicana de Psicoterapia y tanatología, los diplomados en psicología clínica, intervención en el tratamiento del trastorno por el estrés postraumático, y los diplomados en orientación familiar y logoterapia por el Instituto de Enlace de Tamaulipas, y el curso de primeros auxilios psicológicos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro del ámbito profesional ha laborado como psicólogo al interior del Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros. Se ha desarrollado como tallerista diversas ponencias de integración familiar y salud mental en parroquias y asociaciones civiles, así como docente a nivel medio superior, psicoterapia para alcohólicos y drogadictos anónimos al interior de anexos, acompañamiento psicológico para niños de casa hogar y casa de indigentes. Fue responsable del área de salud mental de la Casa de Migrante de la Diócesis de Matamoros Reynosa, y actualmente se dedica a ser tallerista y a la consulta privada en Tequisquiapián, Querétaro de México. Entonces vamos a dejar de compartir esta presentación para... muchas gracias. Antes que nada, Juan Antonio, un gusto de tenerte por acá. Vamos a compartir la presentación para que puedan, vamos a ver acá, para que las personas ya puedan ver la presentación. Vamos a ver si logran verla en tamaño. Sí, no, creo que a veces hay que hacer esto. No sé por qué, pero a veces está. Creo que ya ahí lo pueden ver. Me parece que ya ahí pueden ver la presentación. Sí, Falta un poco de volumen. Bueno, ese es de mi parte. Vamos a subir mi volumen, pero yo ya prácticamente voy a callarme. Muchas gracias, Juan Antonio. Feliz noche, bienvenido. Y bueno, quedan con vos el público. A la orden. Adelante. muy bien.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Y gracias a los que se conectaron para estar aquí, para poder aprender un poquito más acerca de cómo sanar nuestras heridas, ¿no? El crecimiento personal siempre es un tema muy importante, ya que cuando nosotros no nos damos a la tarea de ir sanando esas heridas, terminamos por heredarlas o compartirlas con las personas que más amamos. Y eso va con el tiempo mermando nuestras relaciones interpersonales. Yo sé que nadie de aquí, por ejemplo, odia a un hijo, a una pareja, a un esposo, a una mamá, a un papá. Nadie lo odia, ¿verdad? En el fondo de nuestro corazón muchas veces las heridas terminan transformándonos en personas que realmente no somos y alejándonos del plan original de Dios, sembrando entre nosotros egoísmo, avaricia, y bueno, eso poco a poco nos va haciendo personas infelices. Por eso yo felicito a todos los que están aquí para darse pues un tiempecito ahorita en la noche para ir sanando estas heridas, ¿no? Que obviamente yo no pretendo, al igual que los demás compañeros, agotar con un pequeño webinar de una hora, todas las respuestas, ¿no? Sino dar algunas directrices concretas, en este caso desde la terapia cognitivo-conductual y iluminado por la teología del cuerpo. Ahorita voy a explicarles qué es eso. Eh, pues, pero estos van a ser pues, las dos líneas, ¿verdad?, que nos van a estar acompañando como psicólogo y como Dios. Entonces, bueno, vamos a hablar de las de la sexualidad. Vamos a la siguiente filmina. Bien, primero vamos a entender algo. Durante este webinar nos va a estar acompañando nuestro amigo San Juan Pablo II. No sé si alguien por aquí le tenga devoción. Durante su pontificado, pero ya desde antes, cuando él todavía era cardenal, él desarrolló unas catequesis, 126 en total para ser exactos, acerca del amor humano, del cuerpo, de la sexualidad, y que son conocidas como la teología del cuerpo. La teología del cuerpo nos brinda una base de qué es lo que estamos llamados a hacer. Y no es que San Juan Pablo II se haya inventado algo, sino que él toma las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de la tradición de la iglesia y vuelve a refrescar dentro de la iglesia cuál es el papel de nuestra sexualidad, cuál es el papel del amor humano, ¿no? Entonces, las enseñanzas de este santo nos van a estar acompañando durante este webinar y yo los invito pues a encomendarnos a su intercesión, pues para que también este servidor le ilumine. ¿Qué son entonces las heridas de la sexualidad? Bueno, podemos definir que las heridas de la sexualidad es toda distorsión del sentido original del cuerpo y del amor humano. En el principio, dice San Juan Pablo II, el hombre fue creado para compartir y transmitir el amor de Dios, la comunión y la entrega. Pero ocurre algo muy curioso, ¿verdad? En la historia del ser humano, nos alejamos de Dios. Por primera vez nos alejamos de Dios y esto es algo que se nombró el pecado original. Cuando ocurre el pecado original, dice San Juan Pablo II, nuestra naturaleza se debilita y entonces con lo que al principio pues era una comunión de amor empieza a quebrantarse y el hombre empieza a tender hacia el egoísmo, hacia los placeres y nuestra naturaleza se ve lastimada y agredida por el pecado original. Sin embargo, pues como ya sabemos, ¿verdad? La historia, Dios no dejó así las cosas, sino que en el plan de salvación manda a Jesucristo para poder redimirnos, pero en el principio no era así. En el principio, nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenían una plena comunión con Dios. Ellos naturalmente se dejaban ver el uno al otro. Ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque se miraban con amor. Sin embargo, pasa el pecado original y después nuestra tendencia que se cae, que se debilita, tiende hacia el egoísmo. Y es por eso que hoy en día es muy común que, que nosotros pues tendamos a veces hacia el pecado. Dice el apóstol Pablo en las Escrituras, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tenemos una naturaleza que ha sido lastimada y tenemos que luchar con la gracia de Dios para poder vencer, para poder vencer nuestra naturaleza caída. Entonces, en el principio no fue así. En el principio no había todo esto, no estaba esta tendencia hacia el egoísmo, no existía la concupiscencia y después ocurre el pecado original y entonces nuestra naturaleza se debilita. Vamos a la siguiente filmina a continuación. Desde la, desde la teología, concretamente la teología del cuerpo,
Como les decía, las heridas sexuales son toda agresión al plan original de Dios para nuestros cuerpos, para nuestra persona. Eso es desde la teología del cuerpo. Ahora desde la psicología. Vamos a hablar un poquito sobre cómo ocurren estas heridas en nuestra sexualidad, ya a un nivel un poquito más psicológico. Y bueno, esta pirámide muestra una pequeña radiografía de lo que ocurre en nuestra persona cuando tenemos heridas en nuestra sexualidad. Miren, lo que uno puede ver, a primera vista, pues son los pecados sexuales. Una persona, por ejemplo, que tiene una fuerte adicción a la pornografía, una mujer que está atrapada en la promiscuidad, un hombre que comete abusos, una persona que tiene tal o cual inclinación sexual desordenada. Lo que se ve en la pirámide, en primera instancia, son los pecados sexuales. Pero más abajo en la pirámide, si nosotros viajamos al fondo, hay ciertos acontecimientos que marcan nuestra vida de los que a veces no somos tan conscientes. Y yo siempre le digo a la gente, ponga atención a sus pecados, ese pecado por el cual usted cae constantemente y se confiesa una vez y otra vez y otra vez. Ese pecado dice algo de usted, habla de una parte nuestra que a lo mejor ha sido herida y que necesita ser trabajada. Vamos al fondo de la pirámide para explorar y yo quiero que cada uno de ustedes vaya haciendo una radiografía de sí mismo. Hay que entender que la sexualidad, Ava, es algo mucho más amplio que el mero acto sexual. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser es un ser sexuado, ¿no? Y dicho esto, durante nuestra vida hay ciertas etapas que nos ayudan a tener un sano desarrollo. Esta pirámide, por ejemplo, no es algo que yo haya creado de mi auditoría. Pertenece a un autor llamado Bob Schutz. Hay un libro maravilloso que se los voy a poner al final, si alguien quiere después profundizar más en esto, que se llama Ser Restaurado. Y el doctor Bob Schultz nos muestra esta pirámide y al fondo de esto están las heridas de desarrollo psicosexual. Explico. Cuando somos pequeños, por ejemplo, tenemos necesidades muy concretas, muy básicas, que tienen que ser llenadas. Pero a veces esas necesidades, por ejemplo, una necesidad muy elemental que todo niño tiene, es la necesidad de ser reconocido, no por lo que hago, sino por lo que soy. Esa es una necesidad muy elemental y esa necesidad es legítima, no está mal anhelar querer ser reconocido, no está mal eso. El problema es que muchas veces cuando estamos en una edad más temprana de nuestra vida, si alguien nos enseñó, fueron nuestros padres o quien haya sido, que nosotros no valemos por lo que somos, sino por lo que hacemos. Es decir, yo tengo que hacer esto para ganarme la aprobación de papá o mamá, porque si no hago esto, entonces yo nunca recibí aprobación. Y hay veces en que obviamente todos necesitamos corregir a nuestros hijos, todo el mundo ha cometido errores, pero cuando estas formas de educación son extremistas y no les enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, que ellos son amados no por lo que hacen, sino por lo que son, y porque son seres valiosos, los invitamos a ser una mejor versión de sí mismos. Ellos van aprendiendo, por ejemplo, en este caso, que ellos valen únicamente por lo que hacen. Y en la vida adulta, hay chicos, por ejemplo, yo pues, ahorita actualmente estoy trabajando en una empresa donde tengo compañeros y me toca ser el psicólogo, ¿verdad? Que han puesto todo su valor en lo que producen y eso es algo terrible en la vida adulta porque estamos buscando llenar algo, una necesidad legítima con un camino que no es el adecuado. El problema no es de la necesidad, el problema es cómo y con quién estamos buscando llenarla. Voy a otro caso. Una persona, por ejemplo, recuerdo el caso de una chica que lo único que quería era sentirse amada, sentir ese abrazo, esa comunión, esa cercanía de sus padres. Nunca lo tuvo. Actualmente está en una relación muy dañina y eso es todo lo que ella conoce, porque el padre que tuvo era un hombre que siempre estuvo ausente y ella en su mente introdujo una creencia falsa y es el hecho de que pues yo para poder amar a alguien tengo que acostumbrarme a que se va, porque esa creencia se instaló. Entonces, en nuestro desarrollo psicosexual hay necesidades, por ejemplo, de valía, necesidades de comunión, necesidades de reconocimiento, necesidades de intimidad, necesidad
Vaya, todas estas pueden resumirse en necesidad de saberse amado. Y si no lo recibimos, entonces empezamos a desarrollar formas equivocadas de llenar ese vacío y a veces con las personas inadecuadas. Yo le pregunto a ustedes y vayamos haciendo un examen de conciencia porque este va a ser el primer paso para ir aprendiendo a sanar. ¿Cuáles son los vacíos que llevo dentro de mí? ¿Cuáles son los vacíos que llevo dentro de mí? ¿Y qué es lo que esos vacíos me han hecho creer acerca de mí mismo, acerca del amor, acerca de la vida? Porque eso va a generar una cadena a través de la cual yo voy a estar buscando y sanar mis heridas y a veces puedo buscarlo no en los lugares más adecuados. En el siguiente nivel de la pirámide tenemos traumas de abuso sexual, personas que concretamente nos hirieron. Pudo haber sido un abuso directamente, una violación. Pudo haber sido que alguien te pervirtió enseñándote pornografía. Pudo haber sido el hecho de que hayas recibido una educación, o sea, que te llevó por un libertinaje que no era el adecuado. Pudo haber habido tocamientos, pudo haber habido intimidación, pero estos acontecimientos también nos marcan muchísimo. Y, por ejemplo, vayamos al caso de una persona que ha sido abusada sexualmente, un acontecimiento bastante doloroso. Yo te preguntaría, y no es mi intención que nadie me conteste si lo ha vivido, ¿verdad? No, no tengo intención de eso, sino que cada quien haga. Este trauma, si has sufrido un abuso sexual, ¿qué te ha hecho creer acerca de ti mismo? Una persona que, no digo que todo el mundo, no pretendo agotar todos los casos, pero muchas veces una persona que ha sufrido un abuso sexual empieza a sentir que doy asco. Y lo he escuchado muchas veces, es que soy asqueroso, soy asquerosa, es que me miro al espejo y me rechazo. He formado una creencia de mí mismo. Y quizá no podemos volver al pasado para cambiar las cosas, pero sí puedo cambiar la manera en la que me relaciono con ese pasado desde mi presente. Para esto primero tengo que analizar, bueno, qué creencias, y este es el tercer nivel, qué creencias han nacido dentro de mí. El tercer nivel dice distorsiones de nuestra identidad. Esta chica, por ejemplo, que les platico de este caso, sentía asco por sí misma. Otra cosa, sentía que no podía confiar en nadie. Otra cosa, ¿verdad? Por mencionar más síntomas, empezamos a pensar que no podemos confiar en las personas, que todos nos van a hacer daño. Otra cosa que podemos creer si hemos sufrido un trauma de abuso sexual es que el sexo es algo asqueroso, que es algo repugnante. Y eso, déjenme decirles, tampoco es un pensamiento católico. Eso no es un pensamiento cristiano. Empezamos también a creer, hay algunas personas que así lo desarrollan, que para poder sentirme amado, para poder saberme amado, necesito entregar mi cuerpo porque dependiendo mucho del tipo de abuso, si la persona, por ejemplo, era manipulada y alguien le decía, es que te voy a dar esto, por ejemplo, esto lo he escuchado también muchas veces en casos de personas que abusan porque trabajé en una prisión durante un tiempo. Un abusador, por ejemplo, lo que hace con los niños es ofrecerles una golosina, ofrecerles algún dulce, ofrecerles algún juguete a cambio de dejarse tocar. Entonces los niños van generando una creencia de que para poder recibir algo tengo que entregar mi cuerpo. Y esto no es así. Esto no es así. Y todo esto va generando el siguiente nivel, que son las compulsiones sexuales. Enseñarle pornografía, por ejemplo, a un niño de 5 años, de 6 años, es como si le abriéramos su boquita y lo llenáramos con cafeína o le pusiéramos drogas. ¿Por qué? Porque la mente del niño, el cuerpo del niño no está preparado y realmente la pornografía no se recomienda en ninguna etapa de la vida, eso lo aclaro, pero cuando se hace eso con el niño, cuando el niño es pervertido a esa edad, es como si lo llenaras de café y lo agitaras por completo. El niño va a desarrollar compulsiones que son tendencias. ¿Tendencias a qué? Muchas veces, muchas veces a las personas vuelven a reproducir ese trauma a través de una adicción a la pornografía. Y por ejemplo, y por favor, esto lo comparto sabiendo que ustedes son gente seria, ¿verdad? Mm, muchas veces el tipo de pornografía que se busca.
habla también del trauma sexual que se tiene. Si de por sí la misma pornografía es una droga que está diseñada para crear adictos, y cualquier persona que conozcas que se dedique a esto y que sepa del tema, sabe que la pornografía es una droga, es una especie de droga que te va llevando a querer más cada vez más. Y eso te va llevando a mundos cada vez más oscuros, más extraños. Lamentablemente ha crecido mucho el índice de niños que consumen pornografía. Antes nos preocupábamos por los jóvenes, hoy los niños tienen acceso a un teléfono que a 3 clics, 2 o 3 clics de distancia, pueden acceder a un mundo bastante grotesco de pornografía. Y esto los hace generar compulsiones de tipo sexual. Hay personas, por ejemplo, que generan una adicción a la pornografía, pero detrás de esa compulsión que se va generando, detrás de ese deseo desordenado, hay una necesidad legítima, una necesidad de comunión, una necesidad de sentirse amado, pero que es como si fuese rellenada con, con el pecado, y a menudo lo que hace Satanás es ofrecernos soluciones baratas que no nos van a llenar, porque, hermanos, el pecado a primera vista no es feo. El pecado a primera vista no es feo, porque si el pecado a primera vista se fuera feo, entonces nadie pecaría. Pero a primera vista parece ser el antídoto que va a llenar nuestros anhelos, pero no es así. Otro tipo de compulsiones que se generan son las evitaciones. Hay personas que, por ejemplo, no pueden generar una relación genuina porque se apartan de inmediato. Es que quieren alejarse de todas las personas. Tienden a evitar por temor a que les pase algo malo. Y esto después ya se manifiesta concretamente en lo que alcanzamos a ver, ¿no? Los pecados sexuales, que son escandalosos. Pero detrás de ese pecado sexual hubo toda una historia de una persona que a lo mejor no recibió el amor adecuado, la educación verdadera, una persona que está cargando creencias equivocadas sobre sí mismo, una persona que siente que ya no puede más. Y el problema, el gran problema de esto es que poco a poco se va instalando en nuestro propio cuerpo, y como toda droga, después el cuerpo nos la pide. Esto es algo gravísimo y tenemos que hacer cosas concretas para poder aprender a salir de estos traumas dolorosos. Ahora, antes de continuar, yo sé que a lo mejor pueden estar surgiendo preguntas en ustedes, pero les voy a pedir que me den oportunidad. Al final de la presentación voy a dejar unos minutos si alguien desea hacer una pregunta. Esta presentación también se las voy a compartir. Les voy a dejar aquí mi número de teléfono escrito en los comentarios. Si alguien quiere la presentación, con mucho gusto se la voy a enviar. Voy a enviarle un PDF para que la tenga y pueda repasarla y estudiarla después, ¿vale? Para que no se preocupen por Antonio, eso. también Mande. recordar que también recordar que pueden ir haciendo las preguntas por el chat, ¿diga? Y no necesariamente se Ah, esperen al claro. final, entonces las pueden ir Sí. haciendo por el chat, así que adelante. Correcto. Pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat. Si no se las contesto ahorita, ténganme paciencia. Dejamos las preguntas para el final. Vamos a la siguiente filmina. Bien. Ahorita estamos haciendo una radiografía y quiero que cada quien se tome esto como una autorradiografía de sí mismo, y después voy a darles algunos pasos concretos para sanar, para aprender a sanar. Yo sé que uno ahorita ya es mucha teoría, a lo mejor lo que estoy hablándoles, pero quiero que entendamos cómo funciona esto. Y posteriormente les voy a dar pasos concretos para poder sanar, ¿verdad? Que igual ya estamos hablando un poquito de esos pasos, pero como más concretamente se los voy a decir en la siguiente filmina de esto. Pero vamos a seguir profundizando. Miren, las heridas que recibimos en nuestra sexualidad, y en nuestro desarrollo psicosexual, cuando no somos afirmados, repito los ejemplos, porque heridas sexuales no solamente es un abuso, una violación, sino también cuando no somos amados, cuando no somos afirmados en nuestro género, cuando en lugar de recibir aceptación recibimos rechazo, cuando en lugar de sabernos aceptados y queridos, recibimos indiferencia, cuando no recibimos una educación adecuada, en fin, cuando no nos sentimos amados y buscamos llenar estos vacíos con otras formas, ocurren cosas terribles. Estas heridas tienen impacto en nuestra propia identidad. Empezamos a tener una imagen distorsionada de nosotros mismos.
repito, pacientes que en consulta me han dicho, es que soy asqueroso, es que no valgo nada, es que todo el mundo se aprovecha de mí, es que siento que soy un estúpido, que no merezco que me amen, es que siento que soy una persona sucia y que merezco que me traten como tal. El primer impacto de estas heridas en nuestra sexualidad es nuestra propia identidad. Yo te invito a que pienses cuál es la imagen que tienes de ti mismo. Y muchas veces para querer compensar eso, nos convertimos en personas vanidosas, en personas que buscan tapar eso con aprobación social a través de redes o personas que sencillamente se apartan de todos y se descuidan a sí mismos. ¿Cómo estas heridas han impactado tu forma de percibirte a ti mismo en el mundo? Número dos, estas heridas impactan en nuestra relación con los demás, porque empezamos a desconfiar el uno del otro o a veces empezamos a tener envidia del otro, porque yo no soy tan bonita como ella, porque yo no, yo, porque todo el mundo me quiere hacer daño. Y entonces puedo generar en estas heridas formas muy, muy dañinas de relacionarme con los demás, ya sea a través de la dependencia o a través de la evitación. Y por último, estas heridas impactan, tercer aspecto, en nuestra capacidad de amar y ser amado. Recuerdo muy concretamente en una ocasión el caso de una jovencita a su tierna edad, alrededor poco más de 20 años, ya había estado con muchísimos hombres y en el fondo de su corazón lo único que quería era sentirse amada, pero había sufrido un abuso que había marcado su vida. Entonces, ella creía que realmente esa era la única forma en la que ella podía ser amada, que ese era el camino para amar. Posteriormente, cuando ella me contaba esto, yo acompañándola, le platiqué un poquito sobre la promesa de castidad que yo hice, ¿verdad? De reservarme. Y eso a ella le pareció muchísimo, muchísimo, muy raro, porque toda su vida había pensado que esta era la manera, esta era la única manera. Y puede que eso le pase a muchísimas personas que están cargando con esas heridas. Son incapaces muchas veces de amar o aman de una forma equivocada. O utilizamos al otro, en lugar de amarlo, lo utilizamos para llenar nuestros vacíos. Recuerdo el caso de de un varón que llegó conmigo por problemas con el consumo de drogas. ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces con la droga? La droga muchas veces tiene una funcionalidad en nuestras vidas. Este hombre, por ejemplo, utilizaba las drogas para tener más potencia sexual y reafirmar a través de cuando él se drogaba, él tenía más potencia sexual, él estaba con más mujeres y él lo que quería era sentirse más hombre. Y puede que se escuche un poquito extraño o tonto para alguno de los que estamos aquí. No, no quiero decir que así sea, pero este hombre, este muchacho, este señor, lo único que quería era eso, sentirse más hombre y utilizaba a las mujeres para hacerlo. Posteriormente, después posteriormente para poder utilizarlas, él utilizaba drogas para poder así tener más potencia y reafirmar que era hombre, que se sentía hombre. Obviamente que esto era un camino terriblemente equivocado. Y en una sesión directamente le pregunté, después de ya haber trabajado un poquito más en otras cosas, si él había sufrido un abuso sexual cuando era niño. Y me dijo, sí, sí. Se quedó callado un momento y después me lo confesó. Y le pregunté, ¿quién más lo sabe? Y me dijo, hasta ahorita solo usted. Alrededor de 40 años cargando con eso. Entonces, hagamos conciencia. ¿Cómo estas heridas han impactado a nuestras vidas? En los hombres hay tres perfiles, digamos, un poquito más comunes que otros. No pretendo agotarlos todos, pero vaya, en los hombres podemos observar algunas características. Cuando un hombre ha tenido una herida en su desarrollo psicosexual o alguna herida de abuso,
El primer perfil que conocemos en los hombres que han tenido que han sufrido algo de esto, pues son los hombres que conocemos popularmente como los machistas, ¿no? Son aquellos que son agresivos y dominantes, que buscan reafirmar su hombría, reafirmar su dominio para poder sentirse reconocidos, para poder sentirse fuertes. Muy detrás de todo eso hay una herida en su desarrollo psicosexual, hay una herida quizá de impotencia, hay una herida de rabia y rencor, pero a final de cuentas este hombre siempre se va a sentir insatisfecho porque va a recurrir a la violencia y al dominio de los demás para poder reforzar su hombría. Y si hay alguien por aquí que se identifica con alguno de estos perfiles, no es mi intención que participe ni que diga, ah, yo me parezco a eso, sino que cada quien haga un propio examen de autoconciencia. En el lado de en el lado de las mujeres, digamos que una contraparte son aquellas mujeres que también son agresivas, pero en la mujer se distingue un poquito. Hay mujeres que buscan el control. El perfil de la mujer tiende más a ser controladora. Y me atrevo a decir que en sesiones, no digo que es el caso de todos los compañeros psicólogos, pues me llegan más casos por mujeres que son muy controladoras en su familia y muchas veces el control busca ser la manera de querer compensar una traición que he sufrido o que algo se ha salido de mis manos o sentir que tengo algo de autonomía porque a lo mejor he sufrido en manos de un hombre machista y agresivo y yo como mujer, por ejemplo, me levanto el pecho levanto los puños y digo no, no voy a dejarme, pero termino pareciéndome a ese hombre que me agredía y se alimentan mutuamente. En el caso, por ejemplo, hay otro perfil de hombres que son los hombres inseguros. Si en un extremo tenemos al hombre machista, agresivo y dominante, del otro extremo tenemos al hombre inseguro, el hombre que no tiene decisión, el hombre que solamente está a merced de lo que su mujer controladora y agresiva le dicta. Y muchas veces se complementan. Ahorita van a ver cómo se complementan estos perfiles, porque en la contraparte del hombre inseguro también hay mujeres que son dependientes que permiten que abusen de ellas, que las golpeen, que las maltraten. Mujeres inclusive que llegan a defender a sus propios agresores y inclusive ya habiendo sido denunciados y en prisión, van a verlos y generan una especie de dependencia hacia ellos. Una persona, por ejemplo, agresiva, dominante, que tiende a ser también manipulador con su mujer, siempre va a querer hacerla sentir de que, una, tú tienes la culpa de todo. Dos, sin mí no vas a lograr nada. Y tres, nadie te va a volver a querer. Entonces, estos perfiles se complementan. Muchas veces un hombre que es machista, es decir, el agresivo dominante, tiene una pareja que es dependiente. Pero también muchas veces la mujer que es agresiva y controladora, lo que hoy en día muchas veces se disfraza como el perfil de mujer empoderada, se busca un hombre que sea inseguro y que esté a su merced. Y estos perfiles se complementan y son muy dañinos para los hijos. Muchas veces los hijos o terminan pareciéndose a su papá o a su mamá o se van a la contraparte. Como mi papá fue un machista agresivo, pues entonces yo voy a parecerme a él o puedo convertirme en el otro extremo. Un chico, un varón puede decir, si tuvo un papá que fue agresivo y dominante con él, puede decir, yo no quiero parecerme a mi papá, yo no quiero ser como mi papá y empieza a desarrollar este perfil de inseguro, muchas veces incluso afeminado, porque rechaza su propia masculinidad. El primer perfil de ejemplo que tenemos en nuestro desarrollo psicosexual son nuestros padres. Yo, como varón, el primer perfil de hombre en el cual yo me apoyo para desarrollarme es mi papá y las chicas a su vez. Y esa relación que tienen los padres es el perfil de relación que a veces tenemos nosotros cuando no nos atrevemos a sanar nuestras heridas, ¿eh? Ojo con esto. Por eso están ustedes aquí y por eso van a compartir. Yo sé que quieren compartir esto con los demás, porque cuando no sanamos esas heridas vamos repitiendo patrones y nos vamos a los extremos. Muchas veces, si yo, mi mamá fue controladora, malvada, entonces o me hago como ella o me voy al otro extremo y me consigo una mujer igual que mi mamá que me controle y que me manipule, o yo me convierto como una forma de rebeldía en el opuesto de ella. Entonces, continuando con los perfiles, tenemos un último perfil en el caso de los hombres, que es el varón ausente.
a lo que algunos autores llaman el turista. Es aquel varón que nunca está, que es el varón que llega y a casa ya en la noche, solamente quiere llegar, descansar, tomarse una cerveza, se va todo el día y va a la casa de su amigo y luego está allá un poquito y luego se va a la casa de otro amigo, pero nunca quiere estar en su casa, nunca quiere estar con los suyos. Es por eso que es como un turista, va por aquí, va por allá y muchas veces este tipo de hombres lo que hacen es tener hijos regados por varias partes, pero muy en el fondo de ese perfil de varón ausente, que es como un turista que nada más anda por aquí, por allá y por allá, pero nunca echa raíces, hay una inseguridad terrible, una inseguridad en el compromiso. Y un tercer perfil alternativo en el caso de las mujeres son las mujeres promiscuas. Hoy en día, lamentablemente, nuestra sociedad busca normalizar mucho esto. Y a la mujer que es promiscua, a la mujer que muchas veces está enseñando su cuerpo de manera inadecuada, a través de redes se le aplaude. En nuestra sociedad lo que es aplaudirle y se le llama empoderada, pero este perfil de mujer promiscua ha perdido el sentido de pureza, ha perdido el sentido de valía. Y cuando la sociedad normaliza estos perfiles, pues estamos en un problema mucho más grande, porque después tenemos que convencer a través de las enseñanzas que nosotros hemos aprendido que esto no te va a llevar a nada bueno. Entonces, ya hemos analizado un poquito, vamos a regresar a la filmina anterior, acerca de cómo se producen a la anterior, a estas heridas. Hay heridas en el desarrollo psicosexual, vamos creciendo, tenemos necesidad de valía, necesidad de sentirnos amados, necesidad de reconocimiento. Hay personas, créanme, yo he tenido casos en consulta de personas, hombres y mujeres, que hacen lo único que van buscando es que su papá les dijera, estoy orgulloso de ti. Eso era todo lo que necesitaban. Si los padres hicieran lo que les toca, no existiríamos los psicólogos. Y ojalá y no haría falta eso. Pero muchas veces nos toca tener que atender estas heridas. Y cuando somos personas dominantes como o agresivas o inseguras como los perfiles que les mostraba hace un momento, va habiendo vacíos y heridas en el desarrollo psicosexual. Agregado a esto, puede haber traumas de abuso, una persona que directamente te dañó, te lastimó. Esto provoca distorsiones en nuestra identidad, en nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos y buscamos después compensar esas heridas con formas equivocadas. Vamos a la siguiente, a la que estamos ahorita. Una persona, por ejemplo, piensa en una persona que tiene problemas de drogas, que tiene problemas con la pornografía, muchas veces está buscando llenar vacíos. Y es que nuestra capacidad de amar, de relacionarnos con los demás y nuestra identidad ha sido agredida. Y vamos desarrollando estos perfiles que les he compartido a continuación. ¿Cómo podemos aprender a sanar? Y creo que esa es la pregunta que, más allá de la teoría que les he mostrado y espero que hecho una radiografía buena, ¿cómo podemos sanar? Yo les voy a presentar a continuación 2 pasos para hacerlo. Y estuve pensando, desde que me puse a preparar esta presentación, voy a preparar 10, voy a preparar 15, 20 pasos y después de una larga y exhausta jornada de oración, de lectura y de repetir eso durante varios días, bueno, he resumido esto solamente en 2 pasos para la practicidad. Claro que estos pasos no son sencillos y requieren un compromiso diario, pero solamente a través de un verdadero compromiso es que podremos aprender a ir sanando poco a poco. Vamos a la siguiente filmina. Viene. El primer paso para aprender a sanar. Identificar las mentiras que he interiorizado para abrirnos a las verdades eternas. A ver, en base a estas heridas que tú hayas tenido, la que sea, la que tú hayas tenido, si fuiste abusado, si alguien te rechazó cuando eras más chico, si sufriste una herida de abandono, si no estuvieron para ti, si alguien te hizo sentirte avergonzado de tu cuerpo, si alguien te hizo sentir que dabas asco, si alguien se burló, si alguien te traicionó, si alguien te controló, te hizo sentir que tú no valías nada o que no, o que eras incapaz de hacer las cosas. Lo primero que tienes que hacer es identificar, bueno, esto
¿Qué mentiras ha insertado en tu mente y en tu corazón? ¿Cómo te afecta tu herida en cuanto a tu forma de percibirte a ti mismo? A esto los psicólogos le llamamos introyectos. Es un pensamiento que no es tuyo, que alguien más, como si fuera un dardo, insertó en tu mente. Introyecto. Muchas veces esos introyectos se manifiestan en creencias. En la terapia cognitivo-conductual le llamamos creencias nucleares. Eso solo es ese conjunto es como ese repertorio de reglas a través de las cuales yo filtro el mundo, la vida y a mí mismo. Algunos ejemplos de estas creencias y quizá alguien pueda sentirse identificado. Si tú te eres de los que te dices a ti mismo, no valgo nada, doy asco, siempre lo echo todo a perder, no merezco ser amado, todo el mundo me va a lastimar, todo el mundo me traiciona, todo el mundo me quiere hacer daño, nunca logro nada, estoy solo en esta vida, nadie me quiere, nadie me comprende. Como ejercicio muy práctico, si tienes ahí un cuaderno y una hoja, y si no te lo encargo para la semana, de un lado, divide una hoja, de un lado escribe todas las mentiras que has creído sobre ti mismo, todas las mentiras que tus heridas te han contado acerca de ti mismo y de la vida, como los ejemplos que te he puesto. Ponte a pensar cuál es la manera en la que me percibo yo a mí mismo, cuál es la manera en la que percibo las relaciones con los demás y cuál es la manera en la que percibo a Dios, porque inclusive puede haber dentro de esas creencias el pensamiento de que Dios no me ama, ya ni siquiera Él puede hacer algo conmigo, no tengo remedio, etcétera, etcétera. Identifica todas esas mentiras y es importante aclarar que son mentiras porque no es así, no son así. Una vez que identifiques estas mentiras en un momento de oración, y esto no solo se hace en un día, tienes que hacerlo más de una ocasión y a veces vas a tratar de hacerlo, pero no vas a lograrlo a la primera. Realiza un momento de oración y observando estas mentiras, pregúntale a Dios en oración, ¿cuáles son las verdades que tú quieres darme? ¿Cuáles son las verdades que yo necesito interiorizar? Y ojo, interiorizar, no solo saber, porque por ejemplo, todos ustedes son gente de fe, y a lo mejor todos saben, entre comillas, aquí en su mente, saben que Dios los ama, pero no todos a veces tenemos interiorizado ese amor de Dios. Los jóvenes cuando van, por ejemplo, a su evangelización, a sus sacramentos, se les dice, lo primero Dios te ama, pero no que lo sepan intelectualmente significa que lo hayan interiorizado, que lo hayan hecho propio. Entonces, en un momento de oración, pregúntale también a Dios, a ver, ¿cuáles son las verdades que tú me quieres dar? Y ve escribiéndolas del lado derecho de la hoja. Repito, divides la hoja, del lado izquierdo las mentiras, después en un momento de oración, y este momento de oración puede ser varias veces, varios días, vas escribiendo poco a poco, todos los días, una verdad que Dios te quiera dar. Por ejemplo, soy alguien valioso. Algo tan simple, se escucha muy simple, pero no lo hemos interiorizado. No hemos interiorizado que somos personas valiosas. ¿Qué otra verdad Dios quisiera darme? ¿Qué otra verdad es algo que tengo que aprender? Y si no sabes, básate en las mentiras. Si, por ejemplo, una de esas mentiras que escribiste es todo el mundo me quiere hacer daño, pregúntale a Dios cuál es la verdad que me quieres dar a cambio de esta mentira que he creído. Recuerda que Satanás es el padre de la mentira y Dios es verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la verdad que Dios quiere darte a cambio de esta mentira? Ah, hay personas que te aman, hay personas para las cuales eres valioso. Si otra de las mentiras que has interiorizado en ti es algo como todo lo hecho a perder, pregúntale a Dios y pídele al Espíritu Santo que te ilumine cuál es la verdad que me quieres dar a cambio. Quizá Dios te podría decir, tienes talentos, esa es la verdad, es que tienes talentos. Dios no hace basura, tienes talentos, Dios te dio talentos. Y ese ejercicio, aunque es algo muy sencillo, al parecer
Es algo que es complejo en la práctica porque muchas veces eso no lo hemos interiorizado. ¿Cuáles son las verdades que Dios tiene para mí? Y ese sería el primer paso. Vamos al número 2. Este ejercicio es muy concreto. Pasamos a la siguiente filmina. Recuerda, son 2 pasos. Ese es el paso número 2. Identifica cuál es el falso antídoto que has estado utilizando para saciar ese vacío o sanar ese dolor, para poder sustituirlo de una forma más virtuosa. A ver, si tienes, por ejemplo, una herida pongamos un ejemplo, si sufriste un abandono, por poner un ejemplo, ¿cuál es la manera en la que has estado buscando llenar este vacío de abandono? ¿Cuál es la forma que has estado tratando de utilizar? Hay personas, por ejemplo, que se refugian en el alcohol. Ojo, yo no estoy diciendo que sea tu caso. Yo no estoy diciendo que sea tu caso. Cada quien tiene que pensar qué es lo que estás utilizando para llenar esa herida. Si, por ejemplo, sufriste cuando eras más joven o sigues sufriendo impotencia, ¿por qué? Porque alguien ha sido agresivo contigo o dominante. Muchas veces el antídoto que utilizamos es la ira, es la misma agresividad y reaccionamos con agresividad a todo. Cuando somos pequeños, esa es la forma en la que aprendemos a sobrevivir en el mundo. Y no te juzgo, no te estoy juzgando por haberlo hecho así cuando eras niño, ni siquiera te estoy juzgando por hacerlo así ahora. Lo que te pregunto es, ¿esa forma que estás utilizando para llenar ese vacío o sanar ese dolor, te funciona? Les pregunto, por ejemplo, a las personas que he tratado con adicciones, a ver, tratar de llenar esa necesidad de afecto, con promiscuidad, con pornografía, ¿te está funcionando? No. A menudo es como si trataras de llenar un pozo que tienes que llenar con tierra. Si le empiezas a echar agua o le empiezas a echar lodo, no vas a llenarlo correctamente y solamente vas a sentirte más vacío con el tiempo. ¿Qué otros antídotos, además del alcohol, además de las drogas, además de la ira, además de la promiscuidad, estás utilizando? Por ejemplo, el control. Si eres una persona excesivamente controladora, que ese antídoto, aunque no lo creas, es el falso antídoto que te ha ofrecido el mundo, que te ha ofrecido Satanás, el pretender controlar las cosas para sentir paz, para sentir armonía en tu vida, no te está funcionando porque a menudo una persona controladora lo que hace es alejar a las personas que amaba o que se rebelen contra ti. Entonces, para darles una guía más concreta, piensen, por ejemplo, en los pecados capitales: la ira, la soberbia, la avaricia, la lujuria. Vayamos, por ejemplo, al caso de la soberbia, esa soberbia que esconde. Para qué utilizas tu soberbia? Tu pecado muchas veces tiene un papel funcional dentro de tu vida, lo estás utilizando para algo, para sentirte protegido, para escapar del dolor. ¿Para qué utilizas ese pecado? Cuidado, porque ese pecado se va transformando en vicio y es más difícil quitarlo. Un vicio es una acción mala o un pecado repetido constantemente que se ha instalado en nuestra forma de responder al mundo. Y después, y cuando pasa eso, es muy difícil quitarlo. Por eso tienes que preguntarte, a ver, ¿para qué me está sirviendo este pecado? Y una vez que lo hagas, tienes que identifiques cuáles son esos falsos antídotos que utilizas. Podríamos mencionar muchos más, pero tú tienes que pensar en los tuyos, que cuál es la forma en la que Dios te invita a responder. ¿Cómo podrías responder ahora? Porque repito, no puedes regresar al pasado y cambiar lo que te hicieron, lo que te ocurrió, pero sí puedes elegir responder en el presente de una manera distinta. Cómo respondería Jesús a esa situación que estás viviendo? O si hay algún santo de tu devoción, ¿cómo respondería ese santo? O sencillamente, ¿cómo estás llamado tú a responder? ¿Cómo crees que podrías responder de manera que no te lastimes más? Porque eso que estás haciendo para tratar de llenar tu vacío no te está funcionando. No te está funcionando. Si lo que quieres, por ejemplo, es obtener paz y utilizas el control para obtener esa paz y te das cuenta que ya no te funciona querer controlar, ¿qué es lo que tendrías que hacer? A lo mejor lo que Dios te pide, puedes preguntárselo, Dios responde,
a lo mejor la forma en la que tú tendrías que responder a esa herida, a ese vacío, a ese miedo, es de una manera distinta. ¿Cómo? ¿No? Por ejemplo, se me ocurre, pide perdón, pidiendo perdón a las personas que has herido, con esas relaciones que has destruido, pide perdón. Pero ¿cómo? Pero esa es la manera en la que te pide Dios, pide perdón. O buscar trabajar más en la comunicación con tu pareja, con tu madre, con tu padre, en lugar de responder con ira, por poner otro antídoto, responder con dulzura, responder con escucha, aprender a desarrollar las habilidades que necesitas para tratar de llenar esa necesidad legítima, esa necesidad por ejemplo, de comunión con los demás. No la vas a llenar con la promiscuidad, sino solamente hasta que aprendas a desarrollar relaciones saludables. Y eso solo lo vas a hacer si tienes una vida más virtuosa. Todo es estos dos pasos, es más fácil decirlo que hacerlo. Es por eso que yo les invito a hacer estos ejercicios. Nuevamente, como una forma didáctica, escribe en una hoja del lado izquierdo cuáles son los falsos antídotos que utilizas para poder llenar estas heridas, o para poder sanar estas heridas o llenar estos vacíos. Obsérvalos, date el tiempo de observarlos y preguntarte, ¿te están funcionando para poder sanar, para poder llenar tus vacíos? Si la respuesta es no, del lado derecho, escribe aquellas formas que Dios te revele. Pregúntale a Dios primero, ¿cómo, cómo, cómo puedo yo reaccionar? ¿Cómo puedo yo responder a mi vida para poder llenar estos vacíos, para poder sanar estas heridas? ¿Cómo puedo responder de una manera distinta? ¿Cómo me invitas tú a responder? Y ve escribiéndolo poco a poco. Esta es una tarea ardua. No lo haces en una noche y los hábitos no se cambian de la noche a la mañana. Tienes que trabajarlos de manera constante y tienes que esmerarte por seguir creciendo, esmerarte por seguir trabajando en ti. Siguiente, Filmina. Dentro de dentro de tu camino, si tú, por ejemplo, te quiero compartirte algunas respuestas desde la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Si tú experimentas culpa, una culpa por tu sexualidad, una culpa por tus pecados, por lo que hayas hecho, una culpa que estás cargando por algo que no hiciste, quiero que sepas que seguir cargando esa culpa no te va a servir de nada. El mensaje que Dios nos da desde la teología del cuerpo es el de la misericordia. A ver, por esto que te estás condenando tú a ti mismo, ¿Dios te culpa? No. Entonces, ¿por qué tú sí? Y cuando hablamos de las culpas, de una herida de culpa, tenemos que distinguir entre las culpas racionales y las culpas irracionales. Hay culpas que son irracionales porque son cosas que no estuvieron en tus manos en absoluto. Y hay culpas que sí son racionales, que cosas que realmente tú sí hiciste. Cuando tus culpas son irracionales, debes aprender a soltar, porque el mensaje que Dios te da es el de misericordia. Yo te amo y yo te invito a ser una persona nueva. Cuando las culpas son racionales, lo que Dios te invita es a accionar. ¿Qué puedes hacer para repararlo? En lugar de solamente estar dándote golpes de pecho, ¿qué puedes hacerlo para repararlo? Si en una de tus heridas hay una autoimagen rota de ti, la teología del cuerpo te invita a redescubrir tu cuerpo como un don. Estás hecho para darte a los demás. Estás hecho, estás hecho para entregarte, estás hecho para amar. Tu cuerpo es vehículo de amor, tu cuerpo no es asqueroso, tu sexualidad no es asquerosa, es querida y amada por Dios. Pero solamente cuando la alineamos en el amor de Dios es que puede llegar su pleno cumplimiento. Si tu deseo ha sido desordenado, Dios te invita a vivir la castidad y la integridad. Esto ahorita lo vamos a desarrollar más en la siguiente filmina. Si tu herida ha sido uso y cosificación, si te han tratado como una cosa, como un objeto, en lugar de como alguien que merece ser amado, el mensaje de Dios a través de la teología del cuerpo es que estás llamado a ser un don para los demás. Eres un regalo de Dios en el mundo y Dios te ama por lo que eres. Y no importa
cuántas heridas lleves en tu cuerpo. Recuerda que Cristo las llevó todas y no por eso dejó de ser el Hijo de Dios. Tú también, por más herida que lleves en el cuerpo o en el alma, eso no te quita la dignidad de ser su hijo muy amado. Si tú tienes un problema de adicciones en torno a la sexualidad, el mensaje de Cristo siempre es el de esperanza, el de liberación, el mensaje acerca de que no puedes únicamente poner tus esperanzas en esa adicción y que esa adicción va a llenar todos tus vacíos, sino que solamente es Cristo quien lo llena y que Él te dará la esperanza. Y si has sufrido un abuso de trauma sexual, recuerda, el mensaje de la teología del cuerpo es: Cristo sufre contigo y Cristo siempre hace nuevas todas las cosas. Por último, vamos a la siguiente. Antes de pasar a un tiempo de preguntas, si es que hay alguna pregunta dentro de este tema. ¿Cuál es el papel de la pureza dentro de nuestro proceso de sanación? La pureza, bueno, hay muchísimas definiciones que pudiésemos sacar, pero una definición muy sencilla que a mí me gusta es que la pureza es aprender a mirar al otro con los ojos de Dios y a ti mismo. La pureza es sencillamente aprender a mirar al prójimo y a mí mismo con los ojos con los que Dios nos ve. La pureza, como virtud, nos va ayudando a desarrollar el camino que tenemos que recorrer. No solamente se trata de sanar esas heridas, sino de buscar, bueno, ¿y ahora qué debo de hacer para seguir creciendo? Dice el Evangelio según San Mateo: felices los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Sin embargo, para desarrollar la pureza tenemos que llevar a cabo un camino concreto. Por ejemplo, algunos consejos que yo puedo darles, directrices muy concretas. Una de ellas es renunciar a aquellos factores externos que agreden nuestro corazón. Si yo, por ejemplo, sé, y seamos muy francos, que estoy navegando por mi contenido inapropiado, oye, amigo, lo más simple que puedes hacer para empezar es dejar de seguir esas páginas o hacerte el firme compromiso de pasar menos tiempo de ocio en tu teléfono. O si es necesario, créeme, no te va a pasar nada por cerrar tu Facebook o cerrar tu TikTok. Muchos de los que estamos aquí no crecimos con eso y créanme, no nos pasó nada. También, en el caso de la pureza, hay que aprender a desarrollar amistades más sinceras. Si tú te juntas con personas que solamente te invitan a seguir en el camino de la impureza, debes de aprender a elegir nuevas amistades que te ayuden a crecer, a ser mejor, personas que te impulsen a ser mejor cada día en tu comunidad, en tu trabajo. No se trata de rechazar ni tratar mal a aquel que no piensa como nosotros, pero tenemos que aprender a elegir qué personas en nuestra vida son las que queremos que influyan en nosotros, porque quizá las personas que elegimos para influir en nuestra vida constantemente, pues son personas que no nos están llevando a nada bueno. Y número tres, iniciar un camino de ascesis y oración. ¿Qué es la ascesis? Pues es el camino de la renuncia. Ese es la ascesis como tales son las prácticas que me invitan al dominio de mí mismo. Una práctica que hemos olvidado mucho es el ayuno, muchísimo. Y el ayuno nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad. Si yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a comerme 3 panes diarios, créeme, los vicios siempre van acompañados. Si tú pecas de gula, tarde o temprano pecarás también de lujuria, porque los vicios van acompañados. La ascesis lo que hace es invitarte a desarrollar esos pequeños placeres innecesarios del día con día para poder disfrutar los placeres eternos. Ojo, la ascesis no es quitar el placer de tu vida, es aprender a disfrutar de los placeres eternos, renunciando, por ejemplo, a atascarme de comida y dedicar más tiempo a la oración, a contemplar a Dios, a rezar el rosario. Empiezo a disfrutar más los placeres eternos y mi mirada se va purificando poco a poco, porque muchos de nosotros buscamos siempre tener experiencias intensas en la vida. Muchas personas no son capaces de quedarse sentados en su casa un rato y estar sencillamente ahí con sus hijos, porque solo estamos buscando experiencias placenteras, experiencias de adrenalina, experiencias que nos mantengan andando todo el tiempo.
No, la ascesis es el camino de la renuncia a los placeres momentáneos para disfrutar más de los placeres eternos. Y de manera muy personal, les recomiendo también tener un buen amigo, algún santo que les inspire para poder continuar con su camino de pureza. En mi caso, ¿verdad? El santo que más me ha conflictuado en mi vida, cada quien puede buscar el santo, ¿verdad? Con el que se sienta más identificado, pero a mí el santo que más me ha retado, más me ha conflictuado y más me ha invitado a crecer es San José. Y esta foto que tienen ustedes ahí en pantalla, pues es una foto en la que estoy con mi novia, ¿verdad? Delante de San José, haciendo oración, precisamente para que nos ayude, ¿verdad? A seguir viviendo, pues, un noviazgo lleno de amor, de castidad, de entrega, a través del cual, pues, nosotros podamos aprender a amarnos a la manera de Dios. Y recomiendo muchísimo la intercesión de San José, obviamente también de la Virgen María, pero en este caso, ¿verdad? San José ha sido el santo que me ha acompañado. Cada quien puede encontrar su amigo, su ejemplo a seguir en algún santo que le inspire y que le llene para poder superarse. ¿Va? Y bueno, vamos a ir a la última filmina. Abro ahora un espacio para preguntas si es que hay alguna. Si alguien desea escribir en el chat o si quiere pensarla o leerla, compartirla, trataré de responder puntualmente. Y mientras piensan en su pregunta o le escriben en el chat, recomiendo este material de estudio. Aquí tenemos tres libros. El de la izquierda, la parte de arriba, se llama Amor Puro. Es un libro muy sencillo de Jason Ebert. Tiene un lenguaje muy sencillo. También pueden recomendar leerlo a los jóvenes, pero también para adultos es bastante bueno. Y él nos enseña a través de este libro nuevamente cómo vivir un amor puro, como su nombre lo dice, tanto con nuestros seres queridos como nuestra pareja, ¿verdad? Puede ser nuestros familiares, en nuestra vida personal, nos va dando directrices muy concretas y es un libro muy bello. El otro libro se llama Ser Restaurado, de un autor llamado Bob Schutz, y este ya habla más de psicología. Bob Schutz es quien diseñó la pirámide que les compartí hace un momento. Obviamente, si leen el libro van a profundizar más en esto, y este habla concretamente sobre cómo sanar nuestras heridas sexuales a la luz de la gracia de Cristo, y él, como es un psicólogo católico buenísimo, pues él ya va proporcionando algunos cuestionarios y ejercicios prácticos. Y si a alguien le interesa conocer más acerca de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, les recomiendo este libro de Christopher West, Iniciación a la Teología del Cuerpo. También pueden encontrarlo con el título Teología del Cuerpo para principiantes. Si no sabes nada de la teología del cuerpo y te gustaría profundizar, este libro es buenísimo. Y del lado derecho, pues les comparto también mis redes, las redes de un servidor. Ahí está mi número de teléfono. Si alguien desea recibir esta presentación, les puedo compartir el PDF. Solamente me manda un WhatsApp a este número de teléfono y yo con mucho gusto les comparto esta presentación para que ustedes puedan seguirla leyendo y profundizando en los temas aquí abordados. Ya para finalizar, entonces, dejo el micrófono abierto si hay alguna pregunta. Sí, ahí, Permíteme, en el chat o si sí, alguien quiere compartir. permíteme para abrirles la capacidad, compartir, reactivar micrófonos, listo. Si gustan hacer alguna pregunta, alguna consulta, ya pueden realizarla ya sea por el chat o vía, pueden levantar la mano o si gustan ponen la cámara y activan el micrófono. También si no Recordarles, quieren sí, activar su cámara, no se preocupen. sí, no, no hay problema. A lo Recordarles, mejor sí, alguien anda despeinado. sí, quería recordarles, bueno, como les dijo Antonio, ahí están sus redes sociales. También lo pueden encontrar en la página de la red de psicólogos católicos. Ahí está la información de contacto de él. Inclusive si en algún momento pues, están buscando algún tipo de seguimiento terapéutico, pues, también lo pueden contactar, ¿verdad? Y se comunican directamente con él. Pues adelante, el que quiera hacer alguna consulta, adelante, don Mario. Buenas Sí, noches. buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias. Una excelente conferencia, muy práctica también. Una inquietud. eh, ¿Existe bibliografía o nos aconseja algún libro de cómo abordar la sexualidad con los hijos? En el sentido de que
cuando la experiencia personal quizás ha pasado por heridas de cualquier naturaleza, como las que usted acaba de explicar, pareciera como que de generación en generación se evita hablar de la sexualidad con los hijos. Ujú. Entonces, no sé, digamos, creo que también podría ser un método de sanación, tal vez no tan explícito, ¿verdad? Pero que hubiera alguna guía, alguna sugerencia de cómo abordar, pues, digamos, ese tema de la sexualidad con los hijos. Gracias, gracias. Mario, de dónde me saludas? Perdón. De Guatemala, Mucho gusto, Mario. sí, Saludos hasta Guatemala. Estoy muchas gracias. escribiendo aquí en los comentarios, y te lo voy a comentar. Hay un libro llamado Teología del Cuerpo para Jóvenes de Jason Evert, porque es muy bueno. Esto que tú comentas es maravilloso porque a lo mejor uno puede decir, hijo, eso, ¿cómo le hago para abordarlo progresivamente? Porque a lo mejor directamente es como que muchas veces los jóvenes así como que ponen la distancia, ¿no? Pero este libro, aquí lo escribí en los comentarios, de Teología del Cuerpo para Jóvenes de Jason Ever, es una guía que te va mostrando, ¿verdad? Un desarrollo correcto de la sexualidad a la luz de la teología del cuerpo, o sea, con un lenguaje bastante adaptado y bien inclusive como si fuese un manual que pudiésemos estudiar. Tú pudieses leerlo o pudieses regalárselo a tus hijos, o si estás en una comunidad parroquial, inclusive yo apuesto mucho para que se formen comunidades donde se estudie teología del cuerpo, especialmente que se comparta para los hijos y los jóvenes, porque yo no sé en Guatemala, pero aquí los libros de texto en México son una basura, que inclusive van normalizando las cuestiones de ideología de género, la transexualidad, la promiscuidad. Ese es el sistema al que nos enfrentamos aquí en México, no sé allá en Guatemala. Entonces, el ofrecer estos libros con una perspectiva y invitarlos a leerlo con una tranquilidad. O sea, ay, mira, tengo este libro, te lo compré, ¿qué va a ver si lo lees y me platicas qué va Mm. leyendo? Sería algo buenísimo, ¿verdad? Te lo recomiendo. Y lo mejor es que viene gratis, también puedes encontrarlo en PDF. Si tienen dificultades para comprarlo en físico, puedes encontrarlo, poner su nombre aquí en Google, en el buscador de Google, y puedes descargar. Muchas Gracias gracias, muy amable, a ti, Manuel. gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿Comentario? Tal vez yo quería hacer más que un comentario, algo que dijiste que me tocó mucho. Ujú. Perfecto. Eh, es que en algún momento dijiste una palabra que realmente hay que siempre considerar en todo en tu contexto. Vos dijiste que todos estos temas que normalmente tienen que ver con adicciones, vicios, esas necesidades, te van llevando a lugares muy oscuros. Y eso es muy Ujú. cierto, eso es muy cierto. Es como la droga, te va pidiendo más. El Ujú. cuerpo te va pidiendo más y te va llevando, no tienen idea a los lugares oscuros que que puede llegar el ser humano por este tipo de cosas. Si creen que lo de Coldplay fue una infidelidad y fue algo grande, eso no es nada. Realmente eso es lo que se ve todos los días, ¿verdad? Hay cosas Ujú. muchísimo más serias. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos meses conversaba con un amigo sobre un caso, nada más para que reflexionemos, como vos dijiste ahora, Antonio, sobre el tema de las heridas. Eh, yo le comentaba que a veces vemos esas escenas, y lo voy a hablar con la palabra que más te podamos entender todos aquí, que podemos ser de diferentes países. El escenario de la prostituta a las 10 de la noche esperando clientes. Y pasa un Mercedes-Benz con una persona que se ve que tiene de altos recursos para llevarla. La pregunta ahí es, ¿quién está más herido? Si la prostituta o quien pasa en el Mercedes-Benz. Porque muchas veces hablamos de la prostituta, pero no vemos al que pasa, no vemos al cliente. Y normalmente, posiblemente, la prostituta lo que necesita es para vivir, ¿verdad? Muchas veces sus oportunidades la llevaron a eso, pero no vemos al cliente, ¿verdad? Y nada más, y vemos ahí tal vez una situación de poder, no quiero juzgar, pero muchas veces ese cliente es el que tiene más heridas, ¿verdad? Que la trabajadora. Ujú. Entonces es lo que vos dijiste. Esos temas de la oscuridad hay que reflexionar y sobre todo desde esa antropología cristiana que vos nos abordaste, ¿verdad? De la misericordia y del perdón, ¿verdad? Y no juzgar, sino más bien tratar de entender, ¿verdad? Porque muchas heridas de esas no son de hace un par de días, no son de lo que dijiste ahora ese señor que lleva 40 años
de llevar eso encima de la violación que tenía, que no le había ujú, mencionado, que te la había mencionado a vos, ¿verdad? 40 años de sí, llevar una herida muy profunda y esa herida, pues la trató de llenar por 40 años y no pudo, ¿verdad? No sí, pudo. Entonces, eso creo sí, que eso es importante reflexionar, ¿verdad? sí. A propósito de esto que mencionas, Javier, mira, hay una frase que dice, las cosas tapadas no sanan bien, jamás sanan bien. Y porque vamos a tratar de hacer todo lo que esté posible en nuestras manos para que eso se quede oculto, pero sin darnos cuenta terminará por controlar nuestras vidas. Y respondiendo también a esto que dices, ¿verdad? Este ejemplo que traes a colación nuevamente, hay una frase de un filósofo católico de hace ya muchos años llamado Blaise Pascal, ya por ahí del 1600, él decía que en el corazón de cada ser humano hay un vacío del tamaño de Dios que solamente Él puede llenar, solamente Él. Y mientras tanto, y a mí se me hace eso muy concorde con lo que dijo San Agustín siglos atrás también, acerca de que nos hiciste Señor para ti, esto viene en su libro de Confesiones, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y perdónenme, a mí me encanta citar gente, ¿eh? Hay un escritor ya más contemporáneo, pero del siglo pasado llamado G.K. Chesterton, un filósofo también católico increíble. Él decía que todo hombre que está entrando a un burdel, en el fondo está buscando a Dios y no lo sabe. Y cuando yo leí esto la primera vez dije, ¿cómo va a ser eso posible, no? Pero después Chesterton va desarrollando también él no es psicólogo, él es un pensador, un filósofo, pero él va desarrollando esta necesidad de Dios que vamos tratando de llenar de diferentes maneras y no lo sabemos, ¿no? Detrás de todo eso, de todo eso, hay una necesidad de Dios insatisfecha, ¿no? Y si usted dice, si usted alguien me ha escuchado en esta noche y dice, bueno, es que yo no soy psicólogo, yo no soy muy docto, mire, con el hecho de evangelizar, usted está sanando muchísimos corazones. Eso no lo exime de seguirse preparando en webinars como este, de seguir estudiando cosas buenísimas, pero nunca se subestime porque el decirle a una persona tú vales mucho, decirle a una persona tú tienes talentos, el reafirmar su valor como persona, el decirle eres importante para mí, eres amado, tienes mucho que dar a los demás. Eso lo va reconectando con su verdadera identidad como hijo de Dios. Entonces, bueno, todos tenemos Eh, algo que aportar en el reino. Voy a leer lo que dice RP7. Saludos, muchas Ujú. gracias, muy interesante. Entre las estrategias se recarga mucho sobre amarse a sí mismos, a pesar de todo lo que pasó. Perdón. Pero complicado en los casos que ha habido abuso o violación que quedan secuelas muy profundas. Sí, sí, es una cosa muy complicada, muy complicada porque, como te decía, como les decía a todos, vaya, o sea, ¿cuál fue el introyecto, es decir, ese pensamiento acerca de mi propia identidad que quedó a base del abuso? Ojo, evidentemente no podemos devolver el tiempo para, para poder cambiar lo que pasó. No, no está en mis manos ni en las manos de nadie. Entonces, lo que nos queda es trabajar con el presente, a ver cómo ese abuso ha impactado en tu forma de mirarte a ti mismo. Cómo, qué es lo que tú piensas ahora de ti. Soy vulnerable, soy asqueroso, etcétera. Y hay muchísimas maneras. Entonces, tenemos que aprender a identificar nosotros, bueno, qué es eso que ha creado cerca de mi propia identidad para desmentirlo, para preguntarle a Dios, bueno, ¿qué verdad me quieres dar a cambio de esta mentira? Porque mientras no lo hagamos, o sea, difícilmente nos vamos a abrir al amor de Dios, difícilmente nos vamos a abrir al amor de Dios. Y si es difícil para ti amarte, recuerda que Dios te ama y aún en los días que no te amas tú. Nuestras Nuestro valor, nuestra dignidad no lo definen nuestros sentimientos. Ojo con eso, ¿eh? No porque yo amanecí un día sintiéndome la peor cucaracha del mundo, significa que eso sea verdad. Y a menudo una persona que sufre depresión lucha con esto. La depresión, por ejemplo, te miente, te hace pensar que tu vida no tiene sentido, pero eso no es verdad. Tus sentimientos no definen la realidad. Y esta trampa también se utiliza para la ideología de género. O sea, si yo me siento hombre, entonces soy hombre aunque biológicamente sea mujer, ¿no? Porque tus sentimientos no definen la realidad, pero sí te van agrediendo, sí te van lastimando, si tú todos los días te repites que eres un bueno para nada, aunque eso de fondo no sea verdad, te comportarás como un bueno para nada. Si tú
todos los días te repites a ti mismo que soy una basura, permitirás que la gente te trate como una basura y te vas a estar juntando con personas que te traten así sin darte cuenta, porque eso es lo que tú transmites a los demás. Y esa no es la verdad de fondo. Esa no es la verdad, eso no es el mensaje que Dios tiene para ti. Gracias. Voy a leer tal vez el último comentario que tenemos aquí y después nada más hago un pequeño comentario aprovechándome el comentario de José Manuel, que te agradezco mucho que pusiste en el chat. Dice, gracias doctor, buenísima la ponencia. Anímese a iniciar el paso a su sanación, porque sí, Dios nos ama, Dios hace nuevas todas las cosas, aunque no lo sintamos, no lo veamos o no lo percibamos. Totalmente cierto, Ujú. José Manuel. Pero quisiera también agregar algo. Eh, y es algo que tal vez ahora dijiste, Antonio, y que de alguna manera está en este comentario, y es el por qué también estamos haciendo esta serie de webinars y de alguna manera tenemos este apostolado. El tema de la salud mental es una pandemia, es una crisis a nivel mundial, no solo en Costa Rica, sino en muchos países, sino en que todos. Les vamos a poner un caso. Aquí una cita médica para un psicólogo puede durar 6 meses. O sea, te ve un psicólogo una vez cada 6 meses, ¿verdad? En la seguridad social. A nivel privado no todo el mundo tiene acceso, ¿verdad? A los profesionales de la salud mental. Entonces, iniciativas como esta, pues como vos decís, no pretendemos abarcar todo en un webinar, pero son pasos que se pueden dar y que las personas puedan acudir también, ¿verdad? Para entenderse y como dice José Manuel, para empezar a ese proceso de sanación, ¿verdad? El proceso de sanación tiene muchos, es un proceso y tiene muchas caras, ¿verdad? Pero pues aquí estamos tratando de apoyar en muchos temas, ¿verdad? El tema de la sexualidad, el tema de la familia, en algún momento vamos a tratar otros temas, la pareja, el noviazgo, bueno, ya hablaste un poco inclusive el tema de la pareja, más adelante vamos a hablar inclusive el tema de, ahora que hablaste de la ideología de género, etcétera, etcétera, porque todo está relacionado, ¿verdad? Todo está relacionado. Entonces, pues los invitamos a continuar, ya estamos terminando, a continuar asistiendo a nuestros webinars. Recordarles que el día de mañana ya estará en YouTube esta grabación. Y bueno, si no hay más preguntas, pues agradecerles a todos para que nos acompañen la próxima semana. Antonio, te agradezco mucho por tu intervención, por tu iniciativa. Sé que nos vas a acompañar ahí en otra charla también muy pronto, ¿verdad? Pues está planeada ahí, ya está programada. Y a todos ustedes de antemano les damos muchísimas gracias por la participación y desde ya les deseamos muy buenas noches. Así que hasta Gracias, Javier, luego también. y nos Sí, vemos pronto. Gracias, bendiciones. gracias.